Hola a todos, hoy revisaremos los aspectos más importantes en la evaluación del bienestar fetal y del estado fetal no satisfactorio. La ponencia está a mi cargo, Ana María Vivas, estudiante de medicina de 10º semestre de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, bajo la tutoría de la doctora Olga Cuero, ginecóloga y obstetra. En esta revisión abordaremos aspectos fisiológicos del trabajo de parto y su relación con la hipoxia fetal, las principales pruebas de determinación del bienestar fetal y cómo determinar y manejar un estado fetal no satisfactorio. En primer lugar, es esencial comprender qué pasa desde el punto de vista fisiológico durante el embarazo y el trabajo de parto, especialmente lo que se relaciona con las transiciones fisiológicas del miometrio y el cuello uterino. Tenemos entonces distintas fases del trabajo de parto. La primera es la fase de preludio, que ocurre durante el 95% del embarazo y se caracteriza por inactividad del músculo liso uterino y el mantenimiento de la integridad estructural cervical. Aquí, el útero inicia cambios extensos en su tamaño y vascularidad para acomodar el crecimiento fetal y prepararse para las contracciones uterinas. Ya hacia el final del embarazo podemos encontrar contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones de baja intensidad durante la fase de reposo y no causan dilatación cervical. La segunda fase es la de preparación para el trabajo de parto. Aquí ocurre una progresión de cambios uterinos que se dan durante las últimas semanas del embarazo, en lo que se conoce como activación uterina. Asimismo, el cérvix también se somete a una remodelación o maduración cervical que le permitirá ceder y dilatarse por las contracciones uterinas intensas durante el trabajo de parto. En esta fase, la cabeza del feto suele descender hasta la entrada pélvica. La tercera fase corresponde ya como tal al trabajo de parto activo, que se divide en tres etapas. En la primera hay contracciones uterinas regulares de frecuencia, intensidad y duración suficientes para provocar el borramiento cervical. En la segunda, pues va a comenzar cuando el cuello uterino está completamente dilatado a 10 centímetros y ocurre la expulsión fetal. Y finalmente la tercera etapa se da entre el alumbramiento y la expulsión de la placenta. En esta fase se van a presentar los principales eventos que contribuyen al desarrollo de hipoxia fetal. Por último, la fase 4 o de recuperación corresponde al puerperio, donde se evidencia la contracción persistente del miometrio durante casi una hora después del parto para comprimir los grandes vasos uterinos y permitir la trombosis de su luz, evitando así hemorragias. También ocurre involución uterina y reparación cervical. De acuerdo con lo anterior, es entonces durante el trabajo de parto activo que se va a generar mayor estrés fetal debido al incremento progresivo de la frecuencia, duración y fortaleza de las contracciones uterinas, que puede generar compresión del cordón umbilical, la cabeza fetal y las arterias espirales maternas, ocasionando una reducción intermitente de la oxigenación fetal. Esto eventualmente pues, nos va a conducir a hipoxia y estrés mecánico. Sin embargo, el feto desarrolla mecanismos compensatorios para adaptarse al ambiente intrauterino, evitando la hipoxia y el daño isquémico que generan las contracciones progresivas. Por ejemplo, al incrementar la concentración de hemoglobina para alcanzar mayor unión y transporte de oxígeno, reemplazar las cadenas betas por cadenas gamma de la hemoglobina, ya que esta tiene mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto mantiene el suministro de oxígeno incluso a bajas presiones parciales en el ambiente intrauterino. También el incremento de la frecuencia cardíaca fetal para obtener oxígeno de la placenta y garantizar la correcta perfusión tisular, esto a cambio de dejar un pool de líquido amniótico con suministro de oxígeno limitado. También están los reflejos cardioprotectores para contrarrestar la hipoxia y el estrés mecánico durante el trabajo de parto, y la respuesta mediada por catecolaminas para incrementar la frecuencia cardíaca y garantizar una adecuada redistribución de sangre oxigenada hacia los órganos esenciales como el cerebro, el corazón, la glándula suprarrenal, para evitar la isquemia y la hipoxia. Con estos mecanismos se evita la hipoxia prolongada, que conduce a encefalopatía hipóxica o isquémica y muerte perinatal. No obstante, en algunos casos, como fetos con historia de insuficiencia placentaria crónica, puede existir dificultades para compensar esta hipoxia y el estrés mecánico adicional generados por el trabajo de parto durante un tiempo prolongado, y esto aumenta el riesgo de encefalopatía hipóxica isquémica y muerte perinatal. Por tanto, pues es importante individualizar los casos durante la determinación del bienestar fetal y considerar una interpretación de las pruebas de bienestar basadas en la fisiología fetal. En ese sentido, existen diversas técnicas que permiten pronosticar el bienestar fetal. Estas se centran en los hallazgos biofísicos fetales, como el ritmo cardíaco, el movimiento, la respiración y producción de líquido amniótico, que contribuyen a la vigilancia previa al parto para prevenir la muerte fetal y evitar intervenciones innecesarias.
Por un lado, están las pruebas de bienestar fetal ante parto que buscan identificar fetos con riesgo de muerte intrauterina o de desarrollar complicaciones neurológicas por hipoxia intrauterina de progresión lenta y así intervenir para prevenir resultados adversos. Se basa en el hecho de que el feto responde a la hipoxia progresiva o crónica a través de cambios biofísicos detectables, comenzando con signos de adaptación fisiológica y potencialmente con signos de descompensación fisiológica. ACOG recomienda la realización de pruebas anteparto para los embarazos con riesgo aumentado de muerte fetal con una tasa de muerte fetal mayor a 0,8 por mil, es decir, embarazos que cursen con diabetes gestacional, trastornos hipertensivos, restricción de crecimiento intrauterino, embarazo gemelar, embarazo postérmino, disminución de actividad fetal, lupus eritematoso sistémico o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ruptura prematura de membranas, entre otros. Iniciando con los movimientos fetales, debemos tener en cuenta que la actividad fetal pasiva no estimulada inicia entre la séptima y novena semana de gestación, a partir de los cuales se puede observar en ecografía. Se vuelve perceptible por la madre hacia la semana 16 o 18 de gestación y se convierte en movimientos más coordinados y organizados entre la semana 20 y 30. El feto va a mostrar periodos de descanso y actividad. Hacia la semana 36 ocurre la maduración final de esos movimientos. Es importante considerar que el feto tiene periodos de inactividad o sueño tranquilo con leve oscilación del ritmo cardíaco fetal y periodos con mayor frecuencia de movimientos corporales y mayor oscilación del ritmo cardíaco fetal, incluso periodos con movimientos corporales vigorosos y aceleraciones del ritmo cardíaco. La evaluación de los movimientos fetales por parte de la madre se basa en la evidencia de que el movimiento fetal disminuye en respuesta a la hipoxemia fetal. Esta evaluación tiene un bajo índice de falsos negativos, pero una tasa de falsos positivos que puede llegar hasta el 70% debido a factores como el ciclo sueño-vigilia, medicamentos, tabaquismo, oligohidramnios, entre otros, por lo que no se deben tomar decisiones obstétricas basadas exclusivamente en los patrones de actividad fetal. Entonces, aunque la evidencia disponible no respalda un umbral de movimiento fetal claro, se ha establecido que la percepción materna objetiva es normal cuando se informan aproximadamente 10 movimientos fetales en 2 horas. Debe sugerirse la vigilancia de los movimientos fetales a partir de la semana 28 de gestación en embarazos que cursan con normalidad y se recomienda que las pacientes con factores de riesgo realicen un conteo diario de movimientos fetales a partir de la semana 26 de gestación. Las pacientes que manifiesten disminución del movimiento fetal deben someterse a una evaluación fetal adicional como una prueba no estrés en las 2 horas siguientes o un perfil biofísico en menos de 24 horas. Si tenemos estas pruebas no estrés, no reactiva o un perfil biofísico bajo, estaríamos hablando de una posible restricción de crecimiento intrauterino como causa pues de esta disminución, pero si tenemos pruebas normales acompañadas pues de esta disminución de la actividad, la indicación es realizar de forma periódica y alrededor de 2 veces por semana la prueba no estrés o el perfil biofísico para asegurarse de que todo está cursando con normalidad. Dentro de las técnicas cardiotocográficas, la prueba de no estrés es la más común y se realiza empleando un monitor fetal electrónico. Permite identificar fetos con riesgo de lesiones hipóxicas y muerte fetal con una buena sensibilidad pero baja especificidad y no se recomienda realizar antes de la semana 28 de gestación. Se sustenta sobre la hipótesis de que el ritmo cardíaco fetal se acelera temporalmente en respuesta al movimiento fetal debido a influencias autónomas mediadas por impulsos parasimpáticos y simpáticos de los centros del tallo cerebral. Por tanto, la aceleración del ritmo cardíaco en respuesta al movimiento fetal va a ser un signo de salud fetal con una función autónoma conservada, mientras que la pérdida patológica de la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, que puede verse en conjunto con la variabilidad latido a latido significativamente disminuida, va a ser un signo de oxigenación fetal interrumpida hasta el punto de acidemia metabólica o depresión neurológica. Importante considerar que hasta el 60% de las pruebas no reactivas, los fetos pueden ser sanos, es decir, se presentan falsos positivos. Esto porque la falta de reactividad puede deberse a inmadurez fetal, sueño fetal, tabaquismo materno, anomalías neurológicas o cardíacas fetales, entre otros. Para la interpretación de la prueba no estrés,
hablamos de una prueba reactiva, o sea normal, cuando en un embarazo mayor a 32 semanas de gestación, en 20 minutos se evidencian al menos dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que alcanzan un pico de al menos 15 latidos por minuto por encima de la frecuencia basal y duran al menos 15 segundos desde el inicio hasta el retorno de la línea base. Antes de las 32 semanas de gestación se considera una prueba reactiva si hay al menos dos aceleraciones que aumentan 10 latidos por minuto por encima de la línea base y tienen una duración de 10 segundos. Mientras que una prueba no reactiva requiere que se determine o controle la frecuencia cardíaca fetal durante al menos 40 minutos antes de interpretar la prueba como tal, y se determina así cuando no hay presencia de al menos dos aceleraciones en esos 40 minutos. En este caso se recomienda una evaluación adicional que incluye repetir la prueba en 30 minutos, realizar una estimulación vibroacústica para provocar aceleraciones o realizar otra prueba de bienestar fetal como un perfil biofísico completo. En cuanto a la prueba de estrés a las contracciones, esta se realiza administrando oxitocina intravenosa para estimular las contracciones y evaluar la respuesta fetal. Para realizar la prueba, el ritmo cardíaco fetal y las contracciones uterinas se registran simultáneamente a través de un monitor externo. Se va a administrar oxitocina en una infusión inicial y se va a duplicar cada 20 minutos hasta lograr un patrón de contracciones satisfactorio de 3 contracciones de 30 segundos o más en 10 minutos. Y las contracciones uterinas van a aumentar la presión del líquido amniótico, generando que la presión miometral exceda la presión de los vasos del músculo uterino. Esto nos va a generar una reducción del flujo sanguíneo al espacio intervelloso y se van a generar periodos breves de intercambio de oxígeno alterado, que cuando, por ejemplo, pues tenemos casos de patología uteroplacentaria, va a generar desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca fetal. El criterio para un resultado positivo de la prueba, es decir, una prueba anormal, van a ser las desaceleraciones uniformes y repetitivas de la frecuencia cardíaca fetal que reflejan la onda de contracción uterina y que pueden deberse a insuficiencia uteroplacentaria. Decimos entonces que la prueba es negativa si no hay presencia de desaceleraciones tardías. Esto va a indicar que hay bienestar fetal y se recomienda continuar el embarazo con curso normal. Consideramos que la prueba es positiva, es decir, anormal, cuando hay desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones uterinas, y esto va a indicar hipoxia fetal, por lo cual se recomienda una evaluación de la finalización del embarazo. Se considera sospechosa la prueba si hay desaceleraciones tardías en menos del 50% de las contracciones uterinas, o una prueba insatisfecha si no se logran las 3 contracciones en 10 minutos. En ambos casos, pues va a meritar realizar otra prueba como un Doppler o un perfil biofísico completo. El perfil biofísico es una evaluación ecográfica que combina 4 variables biofísicas fetales que nos van a permitir determinar el bienestar fetal, y en algunos casos puede evaluarse un parámetro adicional que corresponde a la prueba no estrés. A cada variable normal se le va a asignar un puntaje de 2 y a las variables anormales un puntaje de 0, siendo el máximo puntaje 8 para un feto normal o 10 puntos si se realiza la prueba no estrés. Esta prueba nos habla de integridad del sistema nervioso central y dentro de los parámetros vamos a otorgarle 2 puntos a los movimientos fetales si hay por lo menos 3 o más movimientos del cuerpo de las extremidades en 30 minutos, 2 puntos para la respiración fetal si hay por lo menos un episodio de respiración rítmica que dura 30 segundos durante una evaluación de 30 minutos. Para el tono fetal vamos a tener 2 puntos y hay por lo menos un episodio de extensión de las extremidades con posterior retorno a la flexión. Y para el volumen de líquido amniótico, pues vamos a tener 2 puntos si hay una bolsa única de líquido amniótico que mide al menos 2 centímetros en 2 planos perpendiculares entre sí. En caso de que se realice la prueba no estrés, pues esta va a tener 2 puntos si hay al menos 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto durante más de 15 segundos en una evaluación entre 20 y 40 minutos. Para la interpretación del perfil biofísico,
Pues vamos a tener que si el perfil biofísico nos da un puntaje 10 sobre 10 u 8 sobre 10 con un volumen de líquido amniótico normal, pues nos va a indicar un feto normal sin signos de hipoxia y por tanto pues no se recomienda ninguna intervención adicional. Mientras que si el perfil biofísico nos da un puntaje 8 sobre 10 con disminución del volumen de líquido amniótico, pues va a constituir una sospecha de asfixia fetal, donde se recomienda evaluarse la inducción del parto. Una puntuación de 6 sugiere posible asfixia fetal y se debe repetir la prueba. En caso de que esta nuevamente nos dé menor a 6, pues considerar también inducir el parto. Si el puntaje es inferior a 4, va a corresponder a una asfixia fetal probable y se debe repetir la prueba al mismo día. Si es nuevamente menor a 6, pues inducir el parto. Y si el perfil biofísico es menor a 2, nos indica una asfixia fetal casi segura y se debe finalizar el embarazo. En resumen, si tenemos una puntuación biofísica entre 0 y 2, esto se va a relacionar casi invariablemente con una acidemia fetal significativa, mientras que una puntuación normal entre 8 o 10 se asocia con un pH normal. Los resultados menores a 6 indican o mayor vigilancia y un resultado menor a 4 si estamos frente a un embarazo que está por encima de las 28 semanas de gestación, pues nos va a indicar inducir el parto. Importante tener en cuenta que el tono fetal es lo último que se afecta en las situaciones de hipoxia. En cuanto a la velocimetría Doppler, esta es una prueba de bienestar fetal que nos permite la medición de las velocidades del flujo sanguíneo de los vasos maternos y fetales y proporciona información sobre el flujo sanguíneo uteroplacentario. Su evaluación contribuye a la reducción de la mortalidad y de las intervenciones innecesarias en fetos, especialmente con sospecha de restricción de crecimiento intrauterino o trastornos placentarios. Generalmente se evalúa la onda de velocidad de flujo de 4 vasos importantes y cada onda pues va a tener un componente sistólico y diastólico. La arteria umbilical es la más estudiada y predice el compromiso fetal. Si tenemos un flujo diastólico disminuido, ausente o reverso, pues va a ser un signo de alarma, que se asocia con un pH arterial venoso disminuido y aumenta el riesgo de sufrimiento fetal intraparto. Por lo tanto, es útil para determinar pues también la vía del parto. Además, tiene una alta especificidad y un valor predictivo positivo para restricción de crecimiento intrauterino de inicio temprano, que es secundaria a insuficiencia uteroplacentaria. Y la ACOG apoya las evaluaciones Doppler de la arteria umbilical, sobre todo ante sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, pero no lo recomienda de forma rutinaria para fetos con crecimiento normal. En cuanto a la arteria uterina, pues los índices de resistencia elevados o la muesca persistente entre la semana 24 y 22 y 24 de gestación van a indicar un flujo sanguíneo reducido en el compartimiento materno de la placenta y esto tiene asociación con el desarrollo de preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino y muerte perinatal. Por lo tanto, es útil también en la evaluación fetal de embarazos con alto riesgo de insuficiencia uteroplacentaria. El ductus venoso evalúa la circulación venosa fetal. Si tenemos un flujo ausente o reverso del conducto venoso, pues va a ser un hallazgo tardío de hipoxemia fetal prácticamente irreversible que se asocia a un colapso metabólico fetal generalizado y profundo. Esto se debe a que el ductus venoso regula la sangre oxigenada en el feto y generalmente suele ser resistente a alteraciones en el flujo, excepto pues cuando ya hay un compromiso severo, por ejemplo cuando hay restricción del crecimiento intrauterino severa. Es útil para la determinación de afecciones fetales con manifestaciones cardíacas o la insuficiencia placentaria marcada. Y finalmente, la arteria cerebral media evalúa la oxigenación cerebral y pues su evaluación es importante, sobre todo si recordamos que los fetos hipóxicos van a intentar hacer una preservación cerebral, por lo cual van a aumentar el flujo sanguíneo sistémico, redistribuyendo desde la periferia al cerebro y por tanto pues la arteria cerebral media se va a vasodilatar. Sin embargo, cuando está sobredilatada, puede generar edema y hemorragias cerebrales. La evaluación de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media fetal es útil sobre todo en el control de anemia fetal en embarazos
con riesgo, como por ejemplo con la inmunización del RH, pero también es importante tener en cuenta que la cerebral media es muy sensible a la compresión y puede verse dilatada en fetos que están encajados. Ya en cuanto a las pruebas de bienestar fetal intraparto, estas permiten monitorizar de forma continua el bienestar fetal durante el trabajo de parto y el método estándar en esta ocasión es la monitoría fetal electrónica. La ACOG recomienda la realización de monitorización continua en embarazos de alto riesgo con factores de riesgo previamente identificados, mientras que para los embarazos de bajo riesgo se recomienda la auscultación intermitente cada 30 minutos durante la primera etapa del trabajo de parto y cada 15 minutos durante la segunda etapa. La monitoría fetal electrónica puede hacerse bien sea de forma interna, para ello se va a requerir la ruptura de membranas y la dilatación cervical entre 1 y 2 centímetros. La frecuencia cardíaca fetal se va a evaluar por medio de un electrodo que va al cuero cabelludo fetal y las contracciones se van a evaluar con una sonda de presión. Mientras que la monitoría externa pues va a utilizar bandas que se posicionan alrededor del abdomen de la embarazada y se va a ubicar los tocos, uno en el lado de la posición fetal para evaluar la frecuencia cardíaca fetal y el otro en el fondo uterino para evaluar las contracciones. La monitoría fetal entonces brinda información gráfica y numérica sobre la frecuencia cardíaca fetal y las contracciones uterinas y permite reconocer y manejar de forma oportuna la hipoxia fetal. Y a pesar de que su interpretación es subjetiva y tiene pobre acuerdo intra e interobservador, continúa siendo el pilar de la monitorización durante el trabajo de parto. Entonces, para su evaluación, primero evaluamos la línea de base, que corresponde a la media de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, la mayor cantidad de latidos minuto en 10 minutos. Esta debe ser entre 110 y 160 latidos por minuto y podemos hablar de un estado fetal no tranquilizador cuando la frecuencia cardíaca fetal está por debajo de los 110 latidos por minuto o por encima de 160 latidos por minuto. La taquicardia puede indicar una etapa inicial de hipoxia fetal no aguda por secreción de catecolaminas o puede deberse a otros factores como fiebre materna, analgesia epidural, arritmias fetales o fármacos como los beta-agonistas o los bloqueadores parasimpáticos. Mientras que la bradicardia, cuando es una frecuencia cardíaca fetal entre los 100 y 110 latidos por minuto, puede ocurrir en fetos normales, en embarazos posttérmino o también puede deberse a hipotermia materna o a la administración de beta bloqueadores o arritmias fetales como el bloqueo AB. La variabilidad es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, las fluctuaciones de la línea de base. Esta debe estar entre 5 y 15 latidos por minuto en un segmento de 1 minuto y correspondería pues a una variabilidad moderada. Hablamos de un parámetro anormal cuando la variabilidad está ausente o mínima, es decir, es entre 0 y 5 latidos por minuto. Y es muy importante considerar patrones anormales como el patrón sinusoidal o el patrón pseudosinusoidal, ya que son criterios para la finalización del embarazo por su asociación con hipoxia fetal aguda, así como anemia fetal severa, isoinmunización RH, hemorragia materno-fetal o síndrome de transfusión feto-fetal. Las aceleraciones corresponden al incremento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal que suele coincidir con los movimientos fetales y son un signo de un feto neurológicamente sensible que no tiene hipoxia o acidosis. En embarazos mayores a 32 semanas, el incremento de la frecuencia cardíaca fetal debe ser de 15 latidos por minuto durante 15 segundos, pero menos de 10 minutos. Si supera los 10 minutos, ya indica un cambio de la línea de base. Y en embarazos menores a 32 semanas, el incremento debe ser de 10 latidos por minuto durante 10 segundos. Un estado fetal tranquilizador corresponde a la presencia de al menos 2 aceleraciones en 20 minutos. Por otra parte, las desaceleraciones corresponden al descenso de la frecuencia cardíaca basal por encima de los 15 latidos por minuto en amplitud y mayor a 15 segundos de duración. Estas pueden ser tempranas cuando coinciden con las contracciones uterinas y suelen acompañarse de una variabilidad normal. Ocurren como una respuesta para disminuir el gasto cardíaco cuando el feto se expone a estrés hipóxico o mecánico y generalmente son causadas por compresión de la cabeza fetal y no indican hipoxia o acidosis fetal.
Las desaceleraciones tardías inician después de que termina la contracción, son indicativos de una respuesta mediada por quimiorreceptores a la hipoxia fetal, por lo que se asocian a insuficiencia uteroplacentaria por hipoxia fetal e hipercapnia resultante y también acidosis en desarrollo. Las desaceleraciones variables, pues varían en forma y tiempo en relación con la contracción uterina. Las típicas desaceleraciones variables tienen una caída menor a 60 latidos por minuto con una duración menor a 60 segundos y se asocian con compresión del cordón umbilical. Finalmente, las desaceleraciones prolongadas son aquellas que duran más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, probablemente mediadas por quimiorreceptores, por lo cual indican hipoxia. Si superan los 5 minutos con una frecuencia cardíaca fetal mantenida de menos de 80 latidos por minuto y variabilidad reducida dentro de la desaceleración, suelen asociarse con hipoxia o acidosis fetal aguda y requieren definir la terminación del embarazo. Entonces, la monitoría fetal nos permite determinar el bienestar fetal y detectar los fetos con estado no tranquilizador o no satisfactorio. Este se define de acuerdo con la COG como la alteración de la frecuencia cardíaca fetal que genera un estado tan alterado que es posible la muerte del producto o la aparición de lesiones en sistema nervioso central, falla multiorgánica, entre otros. Esto es agudo cuando la alteración corresponde a la alteración en la función respiratoria placentaria, con disminución abrupta del aporte de oxígeno al feto y por consiguiente una acidosis metabólica, mientras que es crónica cuando la alteración es de la función nutritiva placentaria, por lo cual se desarrolla una insuficiencia metabólica que termina en una restricción del crecimiento intrauterino. La FIGO, por su parte, define el estado fetal no tranquilizador como la pérdida del bienestar fetal en la cardiotocografía, que incluye estados hipóxicos centinela. En la interpretación de la monitoría fetal vamos a tener tres categorías. La categoría 1 es una monitoría fetal normal. La determinamos cuando la línea basal está entre 110 a 160 latidos por minuto, hay variabilidad moderada, aceleraciones presentes, desaceleraciones tardías o variables ausentes y unas desaceleraciones tempranas presentes o ausentes. La categoría 2 corresponde a una monitoría fetal indeterminada y de forma práctica es todo aquello que no está definido ni en la categoría 1 ni en la categoría 3. Aquí podemos encontrar una línea de base con taquicardia o bradicardia, una variabilidad indefinida o ausente, aceleraciones ausentes, desaceleraciones más variabilidad moderada o desaceleraciones prolongadas. La categoría 3 corresponde a una monitoría anormal. En esta vamos a tener una variabilidad mínima o ausente, desaceleraciones tardías o variables recurrentes, bradicardia y puede haber patrón sinusoidal. Esta es indicación de reanimación intrauterino y finalización del embarazo. El manejo de acuerdo a estas categorías entonces va a ser el siguiente. Cuando tenemos una monitoría categoría 1, pues se va a hacer vigilancia de rutina. Una monitoría categoría 2, cuando tenemos aceleraciones o variabilidad moderada, va a ser indicación de vigilancia estricta y reanimación intrauterina. O si tenemos ausencia de aceleraciones con una variabilidad mínima o ausente, vamos a realizar reanimación intrauterina y evaluar si mejora o no. En caso de que no mejore, se indica finalización del embarazo. Y en la categoría 3 se indica reanimación intrauterina como preparación para el parto. Para la reanimación intrauterina, además de realizar intervenciones dirigidas hacia la posible causa del estado fetal no satisfactorio, como la disminución de uterotónicos en caso de taquicistolia con monitorías categoría 2 o 3, se debe garantizar un adecuado posicionamiento materno. Este es eficaz para el síndrome de hipotensión supina y la frecuencia cardíaca anormal asociada con la compresión del cordón umbilical. En el síndrome de hipotensión supina, el útero genera compresión de la vena cava y la aorta inferior, lo que disminuye el gasto cardíaco, ocasionando una circulación uteroplacentaria inadecuada, lo que conduce a una frecuencia fetal anormal. Por lo tanto, pues se recomienda posicionar a la embarazada en decúbito lateral, preferiblemente izquierdo, para mejorar la saturación de oxígeno en la sangre fetal.
Además, se recomienda la administración de oxígeno. Para que ésta sea efectiva, se debe garantizar una oxigenación del 80 al 100% a un flujo de por lo menos 10 litros minuto, o puede hacerse utilizando una máscara simple a un flujo de 10 a 15 litros minuto para garantizar una concentración de oxígeno aproximadamente del 50%. Pero esto, a pesar de ser una medida ampliamente utilizada, no cuenta con evidencia clara sobre su beneficio real en el manejo de la hipoxia fetal ni los desenlaces fetales. Y por último, la administración de líquidos endovenosos es el pilar fundamental de la reanimación, ya que tiene evidencia que respalda su uso para aumentar la saturación de oxígeno en la sangre fetal. Se recomienda una infusión rápida de lactato de Ringer de entre 500 a 1000 mililitros en 20 minutos. Sin embargo, se debe ser cuidadosos con el volumen para evitar edema pulmonar. Los mensajes para llevar a casa de esta charla entonces son que es importante conocer los cambios fisiológicos que ocurren durante el trabajo de parto y la fisiopatología detrás de los cambios en la frecuencia cardíaca fetal producidos por la hipoxia para identificar oportunamente los fetos en riesgo. Las pruebas de bienestar fetal deben iniciarse tan pronto como se identifiquen factores de riesgo para hipoxia y muerte fetal, y no se recomienda su uso rutinario debido al aumento de intervenciones innecesarias. Y una vez se identifica el estado fetal no satisfactorio, deben tratarse las causas reversibles, por ejemplo, taquicistolia por oxitocina, y posicionar a la gestante en decúbito lateral, suministrar un adecuado aporte de oxígeno y administrar un bolo de líquidos endovenosos. Esta es la bibliografía utilizada.